Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Israel ya cruzó el Mar Rojo, Faraón quedó atrás, la esclavitud terminó y después de ver uno de los milagros más extraordinarios de la Biblia, podríamos pensar que ahora nada hará dudar a este pueblo. Pero ha pasado aproximadamente un mes desde que salieron de Egipto y aparece un problema mucho más cotidiano. Se está acabando la comida. No hay un ejército persiguiéndolos ni un mar bloqueando el camino. Esta vez el problema es mucho más sencillo. Tienen hambre. Y curiosamente son estas dificultades de todos los días las que comienzan a revelar cuánto les falta todavía por aprender acerca de la libertad. Éxodo 16 dice que toda la comunidad comenzó a murmurar contra Moisés y a Aarón. Y entonces sucede algo sorprendente. Empiezan a recordar Egipto con nostalgia. Dicen que allá se sentaban alrededor de ollas de carne y comían todo lo que querían, mientras que ahora Moisés los había llevado al desierto para matarlos de hambre. Hace apenas unas semanas Egipto era el lugar donde clamaban a Dios porque no soportaban más la esclavitud. Ahora con el estómago vacío empiezan a recordarlo como si hubiera sido un lugar maravilloso. El miedo puede editar nuestros recuerdos. Cuando el presente se vuelve difícil, podemos comenzar a idealizar aquello de lo que Dios ya nos sacó. Recordamos el placer y olvidamos las cadenas. Recordamos lo conocido y olvidamos por qué queríamos salir de allí. Israel estaba descubriendo que salir de Egipto había ocurrido en una noche, pero sacar a Egipto de su manera de pensar tomaría mucho más tiempo. Sin embargo, Dios no responde a sus quejas abandonándolos. Responde con provisión. El Señor le dice a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Éxodo capítulo 16, versículo 4, Nueva Versión Internacional. Al caer la tarde llegan codornices y cubren el campamento. A la mañana siguiente, cuando desaparece el rocío, sobre el suelo queda una sustancia fina parecida a escamas. Los israelitas la miran sin saber qué es y comienzan a preguntarse unos a otros: ¿qué es esto? De ahí viene el nombre con el que terminarían conociéndolo: maná. Moisés les explica: este es el pan que el Señor les ha dado para comer. Imagínate despertar cada mañana en medio del desierto, abrir la tienda y encontrar alimento sobre el suelo. No había campos sembrados ni panaderías esperando en la siguiente ciudad. Cada amanecer traía consigo una evidencia sencilla pero visible: Dios seguía cuidándolos. Sin embargo, el maná no era solamente comida. La manera en que Dios decidió entregarlo también formaba parte de la enseñanza. Cada persona debía recoger únicamente lo necesario para ese día. Algunos recogerían más, otros menos, dependiendo del tamaño de sus familias, pero todos tendrían suficiente. Dios podía haberles entregado alimento para un mes entero, podía haber llenado depósitos para que Israel nunca volviera a preocuparse, pero decidió hacerlo de otra manera: pan para hoy. Mañana tendrán que volver a confiar. Y ahí estaba la prueba. Dios estaba enseñando a un pueblo recién liberado a depender de él diariamente. Durante generaciones habían vivido bajo un sistema donde Egipto controlaba prácticamente todo. Ahora tenían que aprender que su seguridad no estaba en Faraón, en los almacenes egipcios, ni siquiera en cuánto podían acumular. Su seguridad estaba en el Dios que estaría allí nuevamente cuando amaneciera. Eso resulta difícil para nosotros porque preferimos tener asegurado el mañana. Queremos saber que habrá suficiente, que el trabajo continuará, que la cuenta estará cubierta, que nuestros planes funcionarán. Y planificar responsablemente no tiene nada de malo. El problema aparece cuando nuestra tranquilidad depende más de aquello que podemos almacenar que del Dios que nos sostiene. Algunos israelitas tuvieron exactamente esa dificultad. Moisés les había dicho que no guardaran maná para el día siguiente, pero algunos decidieron conservar una parte. Quizá pensaron: por si acaso mañana no aparece. A la mañana siguiente descubrieron gusanos y un olor desagradable. Dios no estaba prohibiéndoles pensar en el futuro. De hecho, más adelante les ordenaría recoger el doble antes del sábado. El problema era otro. Les había dado una instrucción concreta y ellos prefirieron confiar en lo que podían guardar. El maná les estaba enseñando una nueva manera de vivir: recibir lo que Dios provee, usarlo correctamente y volver a confiar en Él mañana. También había una responsabilidad de parte del pueblo. Dios hacía caer el maná, pero ellos tenían que salir a recogerlo. Nadie podía permanecer dentro de su tienda diciendo: estoy esperando que Dios me alimente. La provisión venía del Señor, pero ellos participaban activamente, recibiendo lo que Él había puesto a su alcance. Ese equilibrio sigue siendo necesario. Reconocer que Dios provee no significa dejar de trabajar, planificar o administrar responsablemente. Israel tenía que levantarse, salir y recoger, pero cada vez que lo hacía recordaba algo: yo puedo recogerlo, pero no fui yo quien lo puso ahí. Nosotros trabajamos y recibimos un salario, utilizamos nuestras capacidades, estudiamos, hacemos negocios, administramos recursos y tomamos decisiones. Todo eso nos corresponde,
pero es saludable detenernos de vez en cuando y reconocer de dónde vienen finalmente nuestra fuerza, nuestras oportunidades, nuestras capacidades y la vida misma que nos permite hacer todo eso. No manufacturamos cada bendición que recibimos. Muchas veces simplemente estamos recogiendo lo que Dios de distintas maneras ha puesto delante de nosotros. Entonces llega el sexto día y Dios cambia las instrucciones. Esta vez deben recoger el doble porque el séptimo día será de descanso. El maná que normalmente no podía guardarse durante la noche ahora permanecería en buenas condiciones, pero algunos vuelven a ignorar la instrucción y salen el sábado buscando alimento. No encuentran nada. Otra vez Dios está enseñándoles a confiar. Primero tuvieron que confiar en que habría maná mañana. Ahora tenían que confiar en que podían detenerse y descansar porque Dios ya había provisto lo necesario. Para antiguos esclavos esa lección era enorme. Egipto les había enseñado que su valor estaba relacionado con cuánto podían producir. Dios comienza a enseñarles que pueden detenerse. No necesitan trabajar 7 días para garantizar su supervivencia. Hay un día para descansar porque su vida no depende únicamente de su capacidad de producir. Y quizá nosotros necesitamos recordar lo mismo. Vivimos en una cultura que fácilmente convierte estar ocupado en una señal de éxito. Siempre hay otro correo, otra cuenta, otro proyecto, otra oportunidad de producir un poco más. Sin darnos cuenta, podemos terminar viviendo como si todo dependiera de nosotros. El sábado decía algo diferente. Puedes descansar, Dios sigue siendo Dios, aunque tú dejes de trabajar. Al final del capítulo, Dios ordena conservar una porción del maná para que las futuras generaciones puedan verla y recordar cómo alimentó a Israel durante el desierto. Y el texto nos dice que comerían maná durante 40 años, hasta llegar a la tierra que Dios había prometido. Eso significa que aquel milagro que comenzó como respuesta a una crisis se convirtió en la provisión cotidiana de toda una generación. Durante 40 años, cada mañana, Dios estuvo allí. Quizá nunca volvió a sentirse tan espectacular como el primer día. Después de algunos años seguramente recoger maná formaba parte de la rutina. Pero que algo se vuelva cotidiano no significa que haya dejado de ser gracia. Y ahí puede estar una de las enseñanzas más sencillas de Éxodo 16. A veces buscamos a Dios únicamente en los grandes momentos, el mar rojo que se abre, la oración extraordinaria que recibe respuesta, la puerta imposible que finalmente aparece, pero gran parte de nuestra vida no ocurre frente al mar rojo. Ocurre un martes cualquiera, cuando nos levantamos, tenemos responsabilidades, necesitamos alimento, fuerzas, paciencia y sabiduría para llegar al final del día. Y Dios también está allí. Tal vez hoy no necesitas que se abra un mar. Quizá necesitas simplemente el maná suficiente para este día, fuerzas para una conversación difícil, sabiduría para una decisión, provisión para una necesidad o paciencia para enfrentar algo que lleva semanas soportando. No necesitas tener resuelto los próximos 40 años. Hoy necesitas aprender a recoger el pan de hoy. Jesús retomaría siglos después esta misma manera de depender de Dios cuando enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Hoy. Mañana volveremos a pedir y mañana Dios seguirá siendo fiel. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu cuidado no aparece solamente en los grandes milagros, sino también en las necesidades de cada día. Perdóname cuando el miedo me hace olvidar lo que ya has hecho, o cuando comienzo a confiar más en lo que puedo acumular que en ti. Dame sabiduría para trabajar, administrar y utilizar correctamente lo que has puesto en mis manos, pero enséñame también a descansar sabiendo que mi vida depende de ti. Dame hoy el pan que necesito para este día y ayúdame a confiarte el mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, antes de preocuparte por todo lo que podría faltar mañana, mira lo que Dios ya puso delante de ti. Recógelo, úsalo bien y sigue caminando. Mañana habrá una nueva oportunidad para confiar. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios,